días, bienvenidos a esta reunión que nos ofrece la Universidad de Antioquia. El día de hoy es la reunión de la UC de Río Negro en un enfoque de paciente con bronquiectasias. Quien les habla, Oscar Eduardo Rivera Contreras, residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia. Y al día de hoy pues, vamos a tocar estos puntos relevantes acerca del enfoque de un paciente con bronquiectasias. Este es el derrotero que le propongo para hoy. Este es lo que vamos a ir hablando alrededor del día. Y quiero centrar su atención primero en algo que es este pequeño caso clínico. Es una paciente, mujer de 20 años, proveniente de Marinilla, Antioquia, que trabaja en confecciones, unión libre, hizo el bachillerato completo, quien debutó con una clínica de 3 meses de evolución, con una tos húmeda que era intermitente, no era a diario, probablemente esa expectoración mucosa, que ocasionalmente tenía hemoptisis dentro de sus expectoraciones, y adicionalmente en el último mes empezó a hacerse más frecuente, mucho más frecuente esa tos, esa expectoración que volvió a hacerse diaria y además mucopurulenta, que se acompañó en la última semana de disnea, de pequeños esfuerzos, y adicionalmente picos febriles subjetivos. A la revisión por sistema llama la atención que no encontramos nada adicional gastrointestinal, nada adicional cardiorrespiratorio. Sí había algo muy importante, que era que la paciente refería sinusitis, que ella lo asociaba a cambios en el clima, y por otro lado una pérdida de peso de 2 kilogramos, que vamos a ver que para el peso de ella en realidad eso era significativo, y sin otra sintomatología que refiriera asociada. Y vemos acá que en cuanto a los antecedentes, ella negaba antecedentes patológicos, tenía un antecedente quirúrgico, ella era fumadora, al parecer no pesada, pero fumaba incluso un paquete los fines de semana y el resto de días entre 2 y 3 cigarrillos, y había tenido una hospitalización reciente hace 3 meses en su hospital local por un absceso mamario que le drenaron, y recibió antibióticos que ya no recuerda y del cual tampoco aportó asociado. Al examen físico, los signos vitales estaban normales, excepto una taquipnea leve, una saturación también normal con cánola nasal, pero con cánola nasal a 3 minutos, 3 litros minuto, un índice de masa corporal que estaba en el rango de delgadez, neurológicamente sin alteraciones. Teníamos en el resto del examen físico, no encontramos alteraciones. Acá en tórax encontramos unas estertores globales generalizados, aunque los ruidos respiratorios estaban conservados, no había uso de musculatura accesoria. En abdomen nada para recalcar. En extremidades algo muy importante era que si bien no había signos de hipoperfusión, sí encontramos estas pequeñas particularidades que de pronto si aquí no se alcanza a ver bien, probablemente aquí se vea un poco mejor, y era pareciera que el paciente ya tuviera algo relacionado con angiopatía, que nos estaba hablando de si había una neumopatía crónica de base o algo por el estilo. Se le realizó una TACAR, pues primero una radiografía, pero les quise mostrar de entrada la TACAR, en la cual primero va a pasar un poco rápido y después se va a devolver un poco, pero de entrada ya estamos viendo un compromiso parenquimatoso bilateral, ¿cierto? Y cuando vemos que se devuelve nuevamente, vemos que si vemos en detalle, tenemos diferentes características que nos empiezan a abrir un mundo, un abanico de posibilidades. Entre esas vemos engrosamientos setales, vemos un patrón micronodular, vemos incluso que en varias de esas zonas hay engrosamiento de toda esa parte de los bronquios, en algunas zonas hasta patrón en alborenquemación, que nos empieza a decir, bueno, ahí hay algo, ahí hay acumulación de moco, y y a esas dilataciones que vimos ahí de las vías aéreas nos están empezando a pensar y nos llevan a pensar en que debemos abrir un abanico de diagnósticos diferenciales ahí. Entonces, ¿qué son las bronquiectasias? Básicamente, las bronquiectasias se definen como una dilatación de la vía aérea que va siendo progresiva, que se va volviendo irreversible, ¿sí?, de estos bronquios y de los bronquiolos, que usualmente va asociado a una destrucción del tejido elástico, muscular, y se va anudando a eso una sobreinfección y una obstrucción. Algunos autores describen como enfermedad bronquiectásica cuando ese hallazgo de esa dilatación se combina con una significancia clínica o es clínicamente significativo. Y vemos que si comparamos un bronquio normal con una bronquiectasia, probablemente ya veamos los cambios de una vez, si queda, ¿cierto? Vemos una destrucción de la pared, si lo vemos acá, vemos un aumento de la mucina o del moco, y adicionalmente vemos una pérdida de la cilia, lo cual ya nos está empezando a hablar de cómo hacer la fisiopatología de este fenómeno. La epidemiología la vamos a dividir, y usualmente la dividimos en
no fibrosis quística, y los asociados a fibrosis quística, porque probablemente esa diferenciación nos va a ayudar tanto para el tratamiento como para saber el abordaje de los pacientes, dependiendo del grupo de edad y de raza étnica asociada. Por ejemplo, en no fibrosis quística se tiene esta incidencia en los Estados Unidos, esta incidencia en los Estados Unidos, y se va a ver principalmente en mujeres, pero el mayor factor de riesgo se va a encontrar después de los 60 a 65 años de edad. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado, una dilatación progresiva que se vuelve irreversible. Y si nos vamos para el caso de la fibrosis quística, que puede encontrarse la mutación de esta enfermedad en 1 a 3.000 nacidos vivos, sobre todo en caucásicos, menos incidente en los latinos y mucho menos incidente en los afrodescendientes. Y tener en cuenta acá que el diagnóstico en los adultos, porque muchos de estos diagnósticos se hacen en la niña, pero en los adultos, cuando se diagnostica, suele estar entre los 18 a los 20 años y casi que inusualmente después de los 40. Prácticamente después de los 40 años se ha hecho el diagnóstico del BIS. Antes de los 40 años se ha hecho el diagnóstico del mismo y la expectativa de vida va hacia esa edad que hayamos hablado. Entonces, la fisiopatología va a estar implicada sobre todo diferentes aristas acá que a la larga se van a volver un círculo vicioso, y esta fisiopatología nos va a ayudar a diferentes cosas. Uno, a determinar etiología, y número dos, a determinar incluso cómo va a ser o cómo voy a enfocar mi tratamiento. Empecemos por cualquier parte, es un círculo vicioso a la larga. Por ejemplo, si el paciente tiene predisposición, una colonización bacteriana, esta colonización bacteriana va a ayudar a mayor reclutamiento de neutrófilos, y pasa una particularidad con estos neutrófilos es que se empiezan a acumular cada vez más y empiezan a perder esa disregulación o esa regulación apoptóica, es decir, la apoptosis de los neutrófilos empieza a disminuir, esa relación entre los neutrófilos y la elastasa de los mismos empieza a disminuir, prácticamente nadie me contrarresta esos neutrófilos, ya no va a ser esa acción suicida típica, se empiezan a acumular todas esas mieloperoxidasas irónicamente impide que sea más fácil para nuestro sistema respiratorio barrer todos esos microorganismos que puedan estar potencialmente colonizándolo. Entonces, toda esa liberación de proteinasas me va a dañar también, me va a hacer un daño bronquial, y ese daño bronquial me va a alterar aún más esa defensa del huésped, y nuevamente empieza el círculo vicioso. Aquí es importante recalcar que, dado que los neutrófilos están con prácticamente una hiperactivación y además una disminución de la inhibición de los mismos, va a impedir que todas las inmunoglobulinas que nosotros usualmente tenemos en esta vía aérea, como la inmunoglobulina A, vaya a impedir todo ese clearance del moco. Además que en estos pacientes, como hay disminución del daño bronquial, también hay una acumulación mucho más grande de la mucina, lo que me va a llevar a que el paciente pues tenga también mayor predisposición a la colonización bacteriana. Por ejemplo, si vemos la fisiopatología de la bronquiectasia en el típico de una fibrosis quística, en un paciente normal, miremos que la concentración usualmente de la mucina va relacionada con una concentración, digamos que equilibrada entre agua, cloro, sodio. En cambio, en esta enfermedad, por unas alteraciones en la transmembrana que sucede en este epitelio, usualmente vemos que se absorbe mucha cantidad de agua, más cantidad de sodio, se libera mayor cantidad de cloro, y hace que, ¿qué pasa con esta mucina? Se vuelva más espesa, haya éstasis de este mismo moco. Esto va a hacer por vía refleja mayor cantidad de tos, por eso la característica de una tos mucopurulenta, y adicionalmente esto me va a llevar a mayor posibilidad de acumulación, obstrucción, y si yo tengo más acumulada mayor moco, esa hipostasis del moco, va a haber mayor posibilidad de infección. Y vamos a ver que se va aumentando cada una de las concentraciones del moco dependiendo de las diferentes etiologías. Vamos a tener mayor compromiso de esa concentración de la mucina. Y es aquí como el aclaramiento del moco nos entra a ver de que sea algo importantísimo en todo esto de la bronquiectasia. Número uno, si ya tenemos una normalidad estructural, que además tenemos una hiperviscosidad del moco, que además tenemos una deshidratación de la vía aérea, como vimos, una disminución de la cantidad de agua de ese moco, mayor espesez, mayor espeso, y va a haber un aumento del volumen del moco, lo cual me va a predisponer a mayor tipo de infecciones. Y esta colonización bacteriana
va a estar implicado dependiendo si es en fibrosis quística o un paciente sin fibrosis quística. ¿Por qué esta diferenciación? Porque también nos va a cambiar algunas pautas en el tratamiento, teniendo en cuenta o como pilar fundamental reconocer si este paciente está coinfectado con Pseudomonas aeruginosa, que se ha descrito como de los principales agentes colonizadores o colonizadores patogénicos, lo que llaman actualmente. Sin embargo, cuando nosotros encontremos Staphylococcus aureus, especialmente en los grupos de edad menores, es muy sugestivo el que el paciente puede que esas bronquiectasias que tengan sean asociadas con fibrosis quística, e incluso si encuentra Staphylococcus aureus antes de que se desarrollen las bronquiectasias, también es algo sugestivo de que el paciente pueda tener esta fibrosis quística asociada. Incluso en algunos países es la Haemophilus influenza la que entra como primera, es decir, la Pseudomonas no siempre va a estar como primera del grupo. También dependiendo del grupo de edad me van a variar toda esta caracterización de las diferentes posibilidades de colonización bacteriana patogénica. Ajá, nuevamente entrando con todo este círculo vicioso, si ya tenemos un paciente con colonización microbiana, con esos microorganismos que les nombré, que además con esta creación de proteolasas, de citoquinas, que van a generar mayor inflamación de la pared, que a la vez hacen destrucción de la misma con disminución de esa capacidad mucociliar de aclaramiento, una dilatación bronquial, donde ya teníamos propiamente la bronquiectasia, y la misma dilatación bronquial pues va a mejorar más o a suceder de que haya mayor cantidad de secreción del pulmón viscoso. ¿Y qué es importante acá? ¿Por qué marca la parada el aislar la Pseudomonas aeruginosa? Porque el yo aislar Pseudomonas aeruginosa tiene menor supervivencia, menores tasas de supervivencia que un paciente con bronquiectasia el cual no le aíslo este microorganismo. De ahí la importancia que radica el saber qué tipo de colonización es la que tiene estos pacientes con bronquiectasia, porque además hay mayor tasa de recurrencia. Diagnóstico. El diagnóstico va a ser tanto clínico como radiológico, pero obviamente por su caracterización, la parte radiológica es la que nos va prácticamente a confirmar esto. Es una radiografía de toda muy poco sensible para ver esto, pero si es un paciente con alta sospecha y alta gravedad, hay posibilidad que sí encontremos algunos cambios que los vamos a detallar posteriormente en las imágenes. Y si es una baja sospecha o el paciente no tiene tanto tiempo con esa sintomatología, es posible que ni siquiera encontremos una radiografía de tórax normal. Incluso, por ejemplo, en este caso, sí estamos viendo acá, si se fijan acá a la derecha de sus pantallas, una bronquiectasia prácticamente cilíndricas alargadas en esta zona, y hay algunos patrones que se han descrito, más que todo en tomografía, pero que en radiografía muchas veces se pueden ver, ¿sí? Que algunos describen como los signos, ¿sí? Como signos asociados del racimo de uvas. Algunos describen como, sobre todo si lo veo de manera longitudinal, puedo ver esta bronquiectasis acá cilíndrica, la puedo ver como en trail de Ren, o el dedo, o en guante del dedo, como este que vemos acá y como esta que vemos acá, dedo de guante, lo han descrito. El diagnóstico que nos va a certificar esto, pues va a ser con la TACAR, ¿cierto? Que esto sí tiene una buena sensibilidad, una especificidad más bien moderada, por lo que habrán diagnósticos diferenciales, y estos tres criterios son importantes porque son signos directos de una probable bronquiectasia, que son la relación broncoarterial mayor de 1,5 entre el numen interno del bronquio y la arteria pulmonar adyacente, la visibilidad de la vía aérea, es decir, de un bronquio a 1 centímetro de la superficie pleural costal, y adicionalmente hay una ausencia de adelgazamiento y borramiento de la vía aérea en la periferia. Pero vamos a clasificarlo antes de. ¿Por qué? Porque la clasificación, una, para saber la frecuencia, y otra, porque me puede marcar la gravedad. De tal manera que una bronquiectasis cilíndrica, que le coloco un asterisco para que sepa que es la más frecuente, ¿sí? Que en este corte transversal la vemos incluso con el signo del anillo de sello, que ahorita lo caracterizaremos bien. Varicosas, que en el caso de en este caso también vemos cilíndrica, en el caso de las varicosas vemos que tienen como una dilatación, como unas especies de dilataciones y a la vez estenosis, dilataciones y a la vez estenosis, como vemos acá en esta imagen. Hay una dilatación, una estenosis, una dilatación, una estenosis, lo que da ese parecido como un collar de perlas, que es característico de la varicosa, y las quísticas, que se ven similar prácticamente a los quistes, pero vemos otra vez la relación broncoarterial mayor de 1,5 con este aspecto en anillo de sello, que me lleva a hablar de que probablemente sea una bronquiectasia quística, y la coloco en rojo porque es de las que tiene peor pronóstico. Aquí vemos nuevamente el signo del anillo de sello con esa relación broncoarterial mayor a 1,5. El tramo,
el tren, ¿sí? El ramo del tren en el cual podemos ver esta característica, pero aquí en esta tomografía se ve mucho más bonito, mucho más característica, como lo describen los grandes clásicos de la escanografía. Y importante, toda esa acumulación mucosa que se genera. Miren que podemos encontrar diferentes tipos tipos de bronquiectasias en todo el pulmón y no necesariamente es que unas van a tener cilíndrica, otras físicas, nos podemos encontrar en todas las variedades en el mismo pulmón. Y hay unos signos indirectos como este engrosamiento de la pared bronquial, que son signos indirectos asociados, aquí vemos otra vez asociados signos indirectos, y una ocupación bronquial por secreciones, ¿sí? Vamos a encontrar el signo del dedo del guante, que lo habíamos nombrado anteriormente, pero muy importante y casi que se ven muchos patrones de bronquiectasia, es este patrón en árbol de gemación que me está implicando, básicamente me está implicando que hay una ocupación bronquial por secreciones. También podemos encontrar mosaicismo y atelectasias, pero son signos indirectos a la. ¿Cómo van a ser las manifestaciones clínicas? Nos vamos a enfocar especialmente un paciente con tos crónica, usualmente entre el 80 y el 98% de los pacientes lo tienen. No necesariamente diaria, pero sí que lleva mucho tiempo con esa tos que puede que sea intermitente y que después va a llegar un momento en que se empieza a hacer diaria, que se va acompañando de una producción de leucocutón mucopurulento en alrededor del 80% de las personas y que puede asociarse con infecciones recurrentes. Y hay otra sintomatología que nos empieza a ayudar distintas aristas acá, como son la disnea, el malestar general, el desconfort torácico, el pleurítico. Algunos pacientes pueden tener hemoptisis, que incluso eso me puede marcar algo del pronóstico. Y la pérdida de peso, como algunos pacientes, como el que tenía nuestra paciente. Y algunos se describen como la bronquiectasia seca, cuando no hay asociado tampoco una producción de efecto mucopurulento. Alrededor de un 20% de las personas en algún estadio lo pueden desarrollar. Al examen físico podemos encontrar caquexia, podemos encontrar o simplemente un índice de masa corporal disminuido. Al examen físico, estertores globales pueden ser o localizados dependiendo de cómo vaya a ser la, cómo vaya a ser el compromiso de esta bronquiectasia. Y en algunos pacientes podemos encontrar esto, que son las famosas acropaquias o hipocretismo digital. Y miren que la etiología la podemos sacar por varios lados. Entonces, nos podemos guiar de manera anatómica. Si yo lo que estoy viendo es que estas bronquiectasias son focales, me voy a ir hacia una etiología obstructiva, o si son difusas, debo pensar en las dos más grandes, que sean posinfecciosas o que sean infecciosas, y ahí entra el mundo de la autoinmunidad, de la inmunodeficiencia, de congénitas o de las misceláneas. Ahorita abordaremos mucho mejor estos puntos. En la etiología tenemos distintas, la más frecuente de las condiciones posinfecciosas, en las cuales debemos empezar a pensar si ese paciente no tiene una infección granulomatosa o una neumonía necrosante, o que tenga desórdenes primarios de la inmunidad, o que tenga incluso una fibrosis quística a descartar. Obviamente nos vamos a guiar por algunas otras características, un déficit de alfa-1 antitripsina, incluso algunas anormalidades hereditarias, enfermedades autoinmunes donde cobran mayor relevancia el AR y el Sjögren, el artritis reumatoide y el Sjögren, y también últimamente la enfermedad inflamatoria intestinal y el reflujo gastroesofágico o un síndrome de aspiración crónica, el cual también por inhalación y obstrucción me puede generar bronquiectasias, y en algunos misceláneos importante el HIV y la fibrosis pulmonar, de la cual no tocaremos hoy. Y es importante que en algunas enfermedades, por ejemplo esta, que es una enfermedad rara, que es el síndrome de uñas amarillas, que se caracteriza por esta triada, si bien una enfermedad rara, cuando la encontremos, uno de cada dos pacientes tendrá bronquiectasia, y probablemente en estos pacientes, cuando lo diagnostiquemos, haya necesidad de buscarle bronquiectasia. E independientemente que le estudiemos, le hagamos de todo, alrededor de un 30-50% va a quedarse sin una causa secundaria, es decir, se va a caracterizar como primaria o idiopática. ¿Sí? Entonces, en esta detección ya habíamos dividido entre focal y difuso. Focal, ya habíamos hablado de las posibles etiologías broncoobstructivas. Entre difusa debemos también mirar si es un predominio central o un predominio periférico. Si es un predominio central, esa bronquiectasia están sobre todo a nivel axial, lo más probable o lo primero que debemos pensar es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, especialmente si ocupa lóbulos superiores. Y cuando es periférica, debemos empezar a dividir. Bueno, lo que me predomina son los lóbulos superiores, lo que me predomina son los lóbulos inferiores o el lóbulo medio, haciendo oclusión que cuando tenemos una alteración del lóbulo medio en la língula, solamente de eso podemos empezar una alta probabilidad de que puedan tener una bicobacteriosis
atípicas, de las atípicas. ¿Sí? Obviamente no es la única etiología, pero hay que pensar fuertemente en esta. Y cuando compromete lóbulos superiores, como diagnóstico diferencial primario, debemos estar empezando una fibrosis quística. Y cuando compromete los lóbulos inferiores, debemos pensar en primera medida en que sea postinfeccioso o que haya una broncoaspiración asociada o un síndrome de reflujo gastroesofágico asociado, en donde se van a acumular todo ese daño crónico a nivel de los lóbulos inferiores y ahí es donde van a crear la bronquiectasia. ¿Cuál tenía nuestro paciente? Pues probablemente bronquiectasias difusas. ¿Y cuál tenía posteriormente? Tenía tanto el lóbulos superiores como el lóbulos inferiores de esa bronquiectasia, y ahí iremos definiendo cuál es. Les propongo esta mnemotemia, que es el Captain K, para las etiologías, digamos que no están todas, pero sí, digamos las que sí o sí debemos empezar a pensar porque me van a ofrecer una posibilidad de tratamiento, ¿sí? Empezando con la C de fibrosis quística, de aspergilosis broncopulmonar, P de posinfecciosa, T de TB y atípicas, A de gamma globulinemia y de aspiración crónica y de inmunodeficiencia, M de Munier-Kuhn y la K del síndrome de Cartagena. Entonces, en el caso de la fibrosis quística, ¿cierto? Que esto es una enfermedad de cierta manera compleja, se genera autosómica recesiva, es una de las principales causas de bronquiectasia, especialmente en niños y en adultos jóvenes, se caracteriza por una alteración en este gen, en esta transmembrana que es la CFTR, una mutación en este gen, que a la larga me termina generando que esa fisiopatología que habíamos visto ahorita, que es esa concentración de la mucina que hay entre el cloro y el sodio y la concentración de agua, se disregule todo ese mecanismo electrolítico en el moco, de tal manera que, ya sea si lo vemos en la glándula sudorípara o lo vemos en el aparato respiratorio, se absorbe mayor cantidad de agua hacia el espacio intracelular y de sodio. El sodio arrastra agua y queda mucho más, o se potencia mucho más el moco de cloro y queda esa mucina mucho más espesa, propensa a mayor colonización bacteriana. Y en el caso de la glándula sudorípara, que la fisiopatología nos va a ayudar a hacer el diagnóstico también con un test de sudor, ahorita lo comentamos mejor, y en el cual, al yo tener mayor secreción de cloro, probablemente si yo mido el cloro en este sudor, va a ser una vía directa para yo poder hacer un diagnóstico también presuntivo de una fibrosis quística. En el caso del EPOC, que no solamente es un diagnóstico diferencial, sino que también en esos pacientes, dado la fisiopatología del EPOC, ya sea por bronquitis crónica o ya sea por enfisema, ellos también van a tener una inflamación, ¿cierto? Una inflamación de todo ese bronquio y a la larga me pueden generar también bronquiectasia, ¿cierto? Me pueden generar bronquiectasia, hasta un 30% de los pacientes pueden desarrollar bronquiectasia, especialmente más relacionado si el paciente ha presentado exacerbación grave, más que todo en hombres, y si se asocia a un IPA mayor de 20. Esos son factores de riesgo para que esa persona con EPOC empiece a desarrollar bronquiectasias, y se dice que estos pacientes con EPOC, cuando tienen bronquiectasia, aumentan alrededor de 7 veces más el riesgo de una colonización por microorganismos patógenos. Otro diagnóstico diferencial importante, la aspergilosis broncopulmonar, que les había comentado. ¿Qué va a ser lo predominante? Un aspecto en lóbulos superiores y a nivel central. Lóbulos superiores y a nivel central, o bronquiectasias proximales, usualmente se da una reacción inmune tipo 3 mediada por IgG. Hay diferentes maneras de enfocarlo, de cómo le vamos a medir, pero en estos pacientes sí o sí no se nos debe pasar mirar la eosinofilia, medirle el IgG total y, si es posible, una IgG contra aspergilosis. También le podríamos agregar un galactomannan sérico asociado, pero importante que casi que en todo paciente que tenga compromiso bilateral y que yo algo le vea en lóbulos superiores, debo descartarle a, ¿cierto? Debo descartarle esta aspergilosis broncopulmonar. En el caso de del Mycobacterium en tuberculosis, es importante mirar de que esa característica de las bronquiectasias se van a ir viendo dependiendo de si es la infección inicial o si es la infección en tratamiento o incluso como secuela. La puedo ver en cualquiera de las tres y debo empezar a enfocar. Por ejemplo, en este caso, que tenemos una bronquiectasia cilíndrica con bastante atrapamiento de moco, incluso si ustedes alcanzan a ver y me creen, hay también algo de árbol en gemación, lo que me habla de bastante obstrucción o ocupación de mucina. Y ya esta imagen en la cual ya tenemos un paciente con 2 meses de tratamiento, ya este paciente sigue con lo de la parte de las bronquiectasias, pero miren que ya disminuyó mucho más la cantidad de impactación mucosa, pero todavía se sigue viendo la característica de estas bronquiectasias asociadas.
¿sí? Importante en las micobacterias no tuberculosas, mensaje para llevar a la casa, comprometen usualmente lígula y lóbulo medio. No quiere decir que no comprometen los otros, pero si yo veo en un paciente estas dilataciones quísticas, estas bronquiectasias acá en la lígula y lóbulo medio, una de las cosas que debo descartar sí o sí es las micobacterias no tuberculosas, ¿sí? Usualmente mayor riesgo también en mujeres postmenopáusicas. Es importante acá de que esos pacientes debo tomarle muestras para micobacterias no tuberculosas usualmente cuando más adelante yo quiero iniciar algún tipo de macrólido, ¿sí? Y acá se ha visto relacionado también, o se empezó a darle mayor importancia con este síndrome de Lady Wenderman, que les ofrezco que lean. Eso es un libro de Lady Wenderman, un libro de Oscar Wilde, que sería importante que leyeran para que entiendan más o menos acerca de esto, pero háganse de cuenta, una señora, una muchacha de la época colonial que tenía prohibido prácticamente expectorar sus mocos, se guardaba todas esas secreciones y a la larga lo terminaba matando de esas micobacterias no atípicas, era lo que le terminaba marcando porque no podía botar el moco, porque eso estaba mal visto, hombre. Y vemos que en la micobacteria no tuberculosa, entonces el predominio va a ser sobre todo de ¿qué? De lígula y de lóbulo, y sobre todo del lóbulo medio, pues obviamente en el pulmón derecho. En el síndrome de Cartagena, que si bien pues hay que llenarnos de algunas, de algunas características, obviamente no va a ir solo, probablemente vamos a encontrar otras cosas como el síndrome inversus. Hay alta probabilidad de que sí tenga unas infecciones respiratorias a repetición, y hay que tener en cuenta que este paciente con síndrome de Cartagena probablemente le encontremos otras asociaciones articulares, y acá no hay un predominio grande en cuanto a lo que vamos a encontrar en cuanto a la bronquiectasis, porque van a ser generalizadas, pero pueden ser tanto lóbulos superiores como lóbulos inferiores, aunque más frecuente que comprometan lóbulos inferiores. El síndrome de Meniere-Kuhn es un síndrome que les quise traer a colación porque resulta que es un paciente que tiene mayor gravedad, porque si se fijan acá, lo que tenemos son bronquiectasias ¿de qué tipo? Quística, ¿cierto? De tipo quística, lo que me habla de mayor probabilidad de colonización bacteriana, mayor probabilidad de impactación mucosa, y esto se debe usualmente a unas alteraciones de la pared bronquial, muchas veces congénitas, que empiezan a generar una traqueobroncomegalia que entra dentro de nuestros diferenciales. ¿Y cuáles van a ser los tips para el enfoque? Esas perlas que llamamos para acá, para decir, bueno, me voy a guiar por esta etiología, me voy a guiar por esta etiología, y de esa manera saber qué más estudios solicitar. Por ejemplo, les propongo esto, perla número 1, guiémonos si es difusa o localizada. Si es localizada, yo probablemente pueda pensar o que sea secuela de alguna enfermedad, ya sea de una tuberculosis pulmonar o de una masa pulmonar o de alguna secuela de algún dato, o sea, postinfeccioso, a que si yo la encuentro difusa o generalizada, que dependiendo del patrón, si es de lóbulos superiores o inferiores, voy a empezar a pensar en enfermedades también sistémicas. Por ejemplo, acá, si lo que compromete es el patrón axial, es decir, un patrón central o proximal, como lo describen algunos libros, pensar en aspa, ¿cierto? En aspergilosis broncopulmonar, sobre todo si son lóbulos superiores. Pero espérate, si yo lo que me encontré fue que sí, tiene predominio en lóbulos superiores, pero miren, está regado por todos lados, periféricos, centrales, prácticamente por todos lados, me tiene que empezar a ver la posibilidad de una fibrosis quística. Y si yo lo que veo es que no están regados por todo el pulmón, sino que característicamente solo están acá en lóbulos inferiores, solo están en lóbulos inferiores, hey, empieza a descartar de que este paciente no tenga un síndrome de aspiración crónica, por ejemplo, asociado a una RGE. Otra siguiente cosa, guíese por el ciclo vicioso. Ya sabemos, el círculo vicioso nos ayuda a determinar también la etiología. Daño estructural, si tenemos un daño estructural bronquial o una alteración de drenaje mucociliar. Si una alteración de drenaje mucociliar, piense, oiga, fibrosis quística, discinesia ciliar primaria. Si en cambio lo que tiene, lo que predomina es una infección bronquial, puede ser de que sea alrededor de postinfecciosa y quedó el paciente colonizado, o que sea un paciente inmunocomprometido que por ende también va a ser más propenso a hacer esas infecciones bronquiales, ya sea afecto adquirido o congénito. Si yo lo que predomina es una inflamación bronquial, pues existen estos diferenciales, la aspiración crónica o incluso la aspergilosis broncopulmonar o incluso autoinmunes, el Sjögren, el AR como principales determinantes acá en las bronquiectasias. O si lo que tengo es un daño bronquial estructural, probablemente ya no tengo que ponerme a buscar más nada, ya yo tengo la etiología. Si ese paciente ya tiene un síndrome de Marfan o tiene un Meniere-Kuhn, esa traqueobroncomegalia, ya yo sé que de ahí fue que vino esas bronquiectasias asociadas. Bueno,
Perla número 3, guíate de los datos que orientan. ¿Qué datos te van a orientar? Bueno, si ese paciente tiene sinusitis a repetición, si tiene además otitis, estos diagnósticos diferenciales deben estar en tu cabeza, que es fibrosis quística, disinesia ciliar primaria. Adicionalmente, si el paciente además le encontramos un patrón de hepatitis, sobre todo si hay enfisema importante asociado, hay que descartarle un déficit de alfa antitripsina. Si lo que predomina son síntomas articulares o entre otros, descartarle AR. O si tiene un síndrome Zika, también descargarle síntomas secos, descartarle Sjögren. Si el paciente además es un hombre con que sabe comprobar una infertilidad, ojo, que puede haber también una fibrosis quística, una disinesia filiar primaria. Si además yo le encuentro diabetes mellitus, que yo una persona joven y yo le encuentro una 20 y pico años, le encuentro diabetes mellitus, yo digo, hey, ¿qué está pasando acá? Probablemente debo descartar de que tengo esa bronquiectasia, esa diabetes mellitus ahí en un paciente sin antecedentes y asintomático para eso, en fibrosis quística, si tiene antecedente familiar también. Y si tengo otra sintomatología, ya sea de reflujo gastroesofágico, de pirosis, ¿sí? De esta rectorragia asociada o diarrea, empezar a descartar la enfermedad inflamatoria intestinal o la déficit de antitripsina que también me empieza a generar estos síntomas, e incluso la fibrosis quística y pues el reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué nos ofrece o qué nos indica las diferentes guías acerca de cuando un paciente de nuevo le encontramos bronquiectasia? Que debemos pedirle? Bueno, no se nos deje de olvidar las inmunoglobulinas IgG, IgM, IgA, IgE, porque probablemente si yo encuentro algo, encuentro una hipogama o una gama, pues probablemente le puedo ofrecer tratamiento. Si yo además tengo un APA, sí o sí debo medirle la IgG total, la IgG específica, algunos recomiendan también el galactomannan, y lo de la parte de los eosinófilos, recomendado por la ARS del 2017, que a todo paciente se lo vamos a enviar. Tanto esto como la inmunoglobulina. La iontoforesis sí la vamos a seleccionar. Un paciente mayor de 60 años que nunca ha tenido una infección a repetición ni ninguna otra cosa que no oriente, probablemente no se la iremos a pedir. Gran cultivo de esputo, importante. Todo paciente que llegue y que le documentemos bronquiectasia debe tener su gran cultivo de esputo, pues más otros exámenes de rutina. Sin embargo, si esto no es posible, si de pronto la persona no esputa lo suficiente o queremos una búsqueda más grande de diagnósticos diferenciales, pues la broncoscopia nos sería de ayuda. ¿Sí? El déficit de alfa-antitripsina, ¿sí? No es para todos los pacientes, sino para el que tengamos la sospecha. La espirometría, importante, la guía incluso lo recomienda que se haga de manera intrahospitalaria. Si no es posible, bueno, se puede hacer de manera ambulatoria, y la CEPAR, la española, sí nos recomienda que además le agreguemos difusión, la DLCO, y le agregamos volúmenes pulmonares por pletismografía. Y miren que acá, importante, si el paciente sospechamos que pueda haber una por ejemplo, si vemos en lóbulos inferiores, pues hay que descartarle una ERG, ¿cierto? Hay que descartarle con piachimetría y con otros exámenes asociados. El VIH, importante, miren que los que recalco aquí, los que recalco acá en la pantalla, son los que sí o sí debo pedírselas, así no tengan ni factores de riesgo, nada, se los debo pedir porque esto me puede cambiar también el pronóstico y el tratamiento. Y pues también autoinmunidad en los cuales tengamos como tal la sospecha. Pero ojo, no vaya a confundirlo con otros diagnósticos diferenciales que te lleven a pedir esta batería de exámenes que a la larga van a ser innecesarios si en realidad lo que tiene es una histiocytosis y lo que yo veo en realidad son quistes y no sean bronquiectasias quísticas, o que lo que tenga sea una neumonía pero con neumatoceles y en realidad no tenga por estafilococcus y tenga neumatoceles y no sea bronquiectasia. Entonces saber diferenciar, y en esto pues la parte también radiología nos va a ayudar mucho ante esta diferenciación, ¿cierto? Pero retomemos nuestro caso clínico, y es importante acá anotar varias cosas. En cuanto a infecciosos, una leucocitosis importante, neutrofílica, prácticamente no había eosinófilos. La dosificación de IgG, IgA, IgM, normal. Llama la atención esta IgG total elevada. Miren que el resto de exámenes infecciosos salieron totalmente negativos, incluyendo COVID, hepatotropos, galactomannan, VIH, ¿sí? Toda esta parte negativa en cuanto al perfil respiratorio. Miren que acá teníamos una diferencia alveolo-arterial pues elevada, mayor de 20 en este caso, mayor de 15 porque era joven, y miren que la función renal, los tiempos de población estaban normales, y llamaba la atención algo acá en el perfil hepático. Miren esto acá, prácticamente un patrón totalmente colestásico, no tenía bilirrubinemia, pero miren esta FA elevada, esta GGT elevada, y el ETA-ST que la verdad no estaban considerablemente altos, incluso podríamos decir que normales, ¿sí? Un ratio menor de 1 totalmente para pensar en patrón colestásico. Unos microbiológicos se le llevó efectivamente una broncoscopia, una fibrobroncoscopia con lavado,
se empezaron a hacer todas estas decisiones que descartaron incluso con el GSPR-TTB, que era una de las principales sospechas también, se descartó y se aisló en el cultivo de una pseudomonas aeruginosa. Y ojo aquí, porque la pseudomonas aeruginosa, como la habíamos hablado anteriormente, es un marcador importante de cómo va a ser mi tratamiento a largo plazo y cómo va a ser mi seguimiento para este paciente. Y fue resistente a piptazo, que fue de hecho el primer antibiótico que se le colocó y después se tuvo que hacer pues el cambio según microbiológico, fue sensible a ciprofloxacina con un MIC menor de 0,25 y miren que acá las misceláneas encontramos un detalle importante, una hemoglobina glicada de 6,7% en un paciente asintomática para ello y que además la glucometría habían estado en rango normal y una iontoforesis que fue de 15 que se consideró como normal. Adicionalmente, por ese patrón colestásico se había objetivado una ecografía abdominal que no mostró cambios importantes, pero que se decidió objetivar con algo más importante, más sensible, que era la colangioresonancia. Y vaya sorpresa, miren lo que encontramos. Encontramos una estenosis multifocal de la vía biliar intrahepática intercaladas con discretas dilataciones, básicamente como si tuviéramos un patrón arrosadiado, un patrón de perlas que es característico de una colangitis esclerosante. Y adicionalmente encontramos una causa para esa hemoglobina glicada así elevada. Claro, había un reemplazo graso completo del cuerpo y de la cola del páncreas, lo cual probablemente me estaba explicando usualmente probablemente una diabetes de tipo 3, ¿cierto? Por ese antecedente de sinusitis también se le pide un TAC de senos paranasales y efectivamente todos los senos paranasales hipoplásicos y con engrosamiento mucoso. Y de aquí que es importante, todo esto lo que jugamos y lo que jugamos con esto nos va empezando a llevar hacia un diagnóstico diferencial que ahorita lo vamos a retomar. Importante, la espirometría es importante en este seguimiento de los pacientes con bronquiectasia porque me va a marcar pronóstico, me va a marcar también el seguimiento y me puede marcar incluso respuesta al tratamiento, dado que esos son de los outcomes principales que se han medido en los diferentes estudios. ¿A qué se parece? Pues esta espirometría usualmente se parece más a un patrón obstructivo, más una EPOC, no tanto el asma porque no hay respuesta broncodilatador. Usualmente vamos a tener la CF normal, la BEP1 va a estar disminuida y esa relación pues también va a estar disminuida. Importante el seguimiento de la BEP1 porque cuando ya cae menos de 30% puede ser incluso de la indicación de trasplante, como otras consideraciones. Y importante que hasta el 30% me puede salir la espirometría normal y eso no significa ni me va a descartar, sino que puede decirle que probablemente aún el compromiso instructivo no sea tan grande, pero no me descarta de que no vaya a haber gravedad asociada. Se hacen diferentes escalas de riesgo, las que más se conocen, la BSI y la FACET. Yo le recomiendo la FACET, que es la más usada, incluso hay una que va con una E acá, que es la EFACET, que le agrega las exacerbaciones, pero básicamente me va mirando edad, FEBI, colonización crónica, la extensión y la disnea, y dependiendo del porcentaje y de los números me lo va a clasificar dependiendo del riesgo, bajo, intermedio o alto, igual que el FACET, y eso me va a ayudar a permitir qué tipo de tratamiento le voy a dar, si ambulatorio, oral, o si lo tengo que dejar hospitalizado o incluso hasta unidades de mayor dependencia. Y importante también es clasificar este diagnóstico microbiológico. ¿Por qué? Resulta que en estos pacientes debemos clasificar si es una primoinfección, una infección inicial, que tenga un primer cultivo positivo por un microorganismo potencialmente patógeno que no haya aislado previamente, que tenga una infección intermitente, cultivos positivos y negativos para un mismo micropatógeno, o si en realidad este paciente ya tiene una infección crónica. ¿Por qué? Porque esto me va a cambiar en la manera en que yo voy a tratar a ese paciente a largo plazo. Por ejemplo, en una infección inicial, solo si es por Pseudomonas aeruginosa le voy a ofrecer un tipo de tratamiento, y si es por una infección crónica que se define, sobre todo, si tengo 3 o más cultivos consecutivos que al menos estén diferidos por más de un mes y que esto se haya encontrado un periodo de 6 meses, voy a probablemente encontrar o voy a probablemente catalogar a este paciente como una infección crónica y un tratamiento cultivo le debo dar. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Lo voy a dividir en tanto a las exacerbaciones como en la enfermedad estable. Y el tratamiento va a ir dirigido también a las diferentes aristas que tenemos en cuanto a la fisiopatología. Entonces, si yo lo que me predomina, lo que yo quiero impactar es la
el clearance o el aclaramiento mucoso, pues debo enfocarme en la parte de la fisioterapia, unos puntos en la vía aérea, como la hidratación del moco, en algunos pacientes que tienen una cantidad excesiva, más de 30 mililitros por expectoración, les puedo agregar mucolítico, pero un paciente muy bien seleccionado, y la DNAsa, pero sobre todo en fibrosis quística. Y no fibrosis quística, la DNAsa no se recomienda, ¿cierto? Recordemos que en el moco también hay alta cantidad de DNA ahí asociado que me podría asociar. El aclaramiento de la vía aérea sí tiene estudios, se ha comprobado estudios, obviamente con desenlaces, con outcome o desenlaces subrogados, que es en este caso, digamos, una capacidad es algo similar a un test de caminata de los 6 minutos, es decir, que tanto aumenta la capacidad para la caminata, lo cual fue estadísticamente significativo con las técnicas de aclaramiento aéreo. También se ha propuesto las nebulizaciones hipertónicas al 7%, en el cual, sobre todo en pacientes con bronquiectasia con no fibrosis quística, aunque también está indicada en la fibrosis quística, este estudio usualmente comparó estos dos entre fibrosis no quística versus fibrosis en bronquiectasia sin fibrosis quística versus el placebo, y se encontró que mejoraba tanto los síntomas, mejoraba la actividad y mejoraba también un impacto en la calidad de vida y mejoraba factores espirométricos. O sea, a la larga nos está dando unos desenlaces surrogados, pero que también nos impactan en la calidad de vida y en los factores de exacerbaciones a largo plazo. Si lo que queremos impactar es la colonización bacteriana, importante acá que es una piedra angular, que son los antibióticos inhalados. En este caso, ¿cuáles ventajas nos van a tener esos antibióticos inhalados? Número 1, alta concentración local. Número 2, mayor eficacia y menor reacciones adversas al medicamento y probablemente hasta menor resistencia. Y además se puede entregar ya sea nebulizado o por inhalación del polvo seco. Entonces se hicieron estas comparaciones, en este caso la tobramicina en pacientes colonizados con Pseudomonas aeruginosa, y se vio que el outcome que medimos acá fue la disminución en la densidad bacteriana, es decir, que tanto disminuía esa carga bacteriana en el esputo, lográndose erradicar en un 43% de los pacientes, y en el placebo prácticamente no se radicó. O sea, una diferencia significativa, y probablemente la tobramicina como desenlace surrogado nos puede disminuir la tasa de exacerbaciones, y como vimos en la gráfica inicial, entre más yo esté colonizado con pseudomonas hay menor tasa de supervivencia, y si yo disminuyo eso, pueda impactar en la mortalidad. En las revisiones sistemáticas también se ha visto que significativamente me va a mejorar, ¿cierto? Esos antibióticos inhalados me va a mejorar independientemente de cuál antibiótico inhalado use. El más famoso es la tobramicina. Y si ya yo tengo una primoinfección con pseudomonas, importante, con pseudomonas, no aplica para otros microorganismos potencialmente patógenos, yo le voy a dar el tratamiento dependiendo si es leve, moderado o grave. Incluso en algunos pacientes se puede recomendar intravenoso combinado con inhalador de entrada, pero en esos pacientes, yo al haberle completado ya 2 semanas, que es lo clásico, 14 días, algunos pacientes 21 días, esos pacientes probablemente, miren, independiente si es leve, moderado, grave, independientemente de por donde yo me haya ido, va a terminar en un seguimiento de 3 meses, de una duración total de 3 meses con el antibiótico inhalado. ¿Por qué? Porque la guía nos recomienda que esos pacientes con pseudomonas sí o sí debemos erradicar esa pseudomonas, y debemos estar haciendo cultivos mensuales de esa pseudomonas para erradicarla totalmente, cosa que no se recomienda con los otros patógenos, ¿no? En cuanto al macrólido oral, se empezó a estudiar especialmente en los pacientes que tuvieran más de 3 exacerbaciones al año. Si ya yo tengo más de 3 exacerbaciones al año, probablemente el macrólido oral me vaya a disminuir, ¿sí? Me vaya a disminuir, en este caso, la tasa de exacerbaciones, ¿sí? E incluso me pueden mejorar algunos factores espirométricos. Miremos que los diferentes estudios que se han hecho, casi todos con acitromicina, la dosis más usual usada es esta, la de 500 miligramos 3 veces por semana, ¿sí? Usualmente estos estudios se llevaron a 6 o a 12 meses, sin embargo, si el paciente lo amerita, se puede llevar a más largo plazo ese tratamiento. Y miremos acá que ante las estaciones del año, nuevamente nos dividen. Oiga, ¿tiene pseudomonas o tiene otro patógeno? Si tiene pseudomonas, prefiera no macrolidos, sino que prefiera antibiótico inhalado. Y si es otro, prefiera iniciar con tratamiento macrólido a largo plazo, y se pueden intercalar dependiendo si la respuesta no es adecuada. El otro donde vamos a impactar es en la inflamación de la vía aérea, que puede ser también con lo de la parte de la citromicina. Cuando hablamos de un paciente que tenga una infección crónica, se puede beneficiar de un ciclo de 6 a 12 meses con acitromicina, recordando el criterio de infección crónica que habíamos comentado anteriormente. Y lo otro son los corticoides inhalados, que efectivamente pues no han demostrado prácticamente ni cambios en la FEBI ni cambios en la FBC,
Por eso no se usa de rutina y solo lo usamos cuando tenga otra indicación adicional de hiperactividad bronquial en el asma o una consistencia con el EPOC, siempre y cuando pues lo tenga indicado. Y hay que tener precaución cuando ya tenemos una paciente con infección bronquial crónica, hay que ser bien cautelosos. Si queremos aportar en la estructura pulmonar, en el daño en la estructura pulmonar, pues probablemente vamos a entrar entre la rehabilitación pulmonar, pero también se ha intentado con broncodilatadores. Digamos, bueno, de pronto los broncodilatadores pueden ayudarme. Parece que no, no me disminuye ni hospitalizaciones, ni me disminuye factores espirométricos como BEF1 o CBF, y lo único que disminuye prácticamente va a ser lo de la parte de la tos. Eso sí, esos broncodilatadores, si nosotros a ese paciente le vamos a ofrecer soluciones hipertónicas o le vamos a ofrecer antibiótico inhalado, probablemente sí sirvan como pretratamiento, es decir, antes de, para evitar efectos adversos tanto de la hipertónica o como el antibiótico inhalado. Eso, para ese uso sí, pero como tratamiento en sí, no, no tiene evidencia. En cuanto a las exacerbaciones, va a ser algo similar a lo que hablábamos del Antonicen o las diferentes exacerbaciones en el EPOC, y lo vamos a clasificar en leve, grave o muy grave, y recomiendan que ojalá se tenga este criterio de mayor de 25 células o leucocitos en ese gran esputo, ¿sí? Y probablemente un CIRS clínico, y si yo ese paciente lo clasifico como tener una exacerbación, independientemente de la gravedad, va a requerir tratamiento antibiótico, unos ambulatorios, otros en UCI, otros hospitalariamente, y la recomendación es que si ya yo tengo un aislamiento previo, bueno, guíate por ese aislamiento previo de manera empírica. Si no tengo aislamiento previo, guíate por los factores de riesgo para pseudomonas, que aquí la CEPAR nos da estos interesantes como hospitalización frecuente, estancia reciente en UCI, ciclo repetido de antibiótico previo a esos pacientes, pues los voy a tratar con antipseudomonal de entrada. En estas observaciones, la guía NICE nos dice, si es un paciente leve, sin factores de riesgo para pseudomonas, puedes empezarle con amoxicilina, o incluso un paciente puede iniciarle simplemente con levofloxacina o con amoxicilina cloranato. Si ese paciente requiere intravenosa porque está grave, o incluso que esté intravenosa pero tenga factores de riesgo para pseudomonas, debo empezar con piptazo, ¿cierto? Con beta-lactámico, que en algunas guías europeas recomienda beta-lactámico más aminoglicósido. Y cuando ya tengamos la caracterización, pues en el caso de la pseudomonas, si es leve, la ciprofloxacina seguramente le va a servir, y la guía española, incluso la guía europea, nos recomienda beta-lactámico, antipseudomonas más una aminoglucosis o incluso carbapenémico si es necesario, pero todo esto va a ser guiado por el antibiograma. La cirugía pocas veces va a ser necesaria, pero sobre todo cuando tenga una bronquiectasia focal que no haya respondido al resto del tratamiento. El trasplante lo voy a considerar en esos pacientes gravemente enfermos que ya prácticamente han progresado la enfermedad a pesar del tratamiento, sobre todo si hay un FEBI menor al 30% y es menor de 65 años. Importante los otros adjuntos, como son la vacunación, el oxígeno domiciliario similar a lo del EPOC y el cese de tabaquismo. Pero entonces, vamos a la resolución del caso. Tenemos una paciente de 20 años con un síndrome constitucional, con una tos crónica que se empezó a hacer mucopurulenta, en la cual encontramos bronquiectasias globales, pero veíamos que había un predominio periférico, podríamos decir que incluso en lóbulos superiores, le encontramos diabetes mellitus, sinusitis, atrofia pancreática por reemplazo graso, la colangitis esclerosante y una sinusitis de repetición. Uno dice, ah, no, espérate, esto, así la iontoforesis no haya salido negativa, yo tengo una alta sospecha de que probablemente este paciente curse con una fibrosis quística. Hay que pedirle las test genéticos de mutación de SPTR, y con las otras cosas que le encontramos asociadas, probablemente el estudio de la insuficiencia pancreática exocrina, también la IG de Aspergillus para confirmar definitivamente si era un apto o no. Así la galactomannan no ya salió negativo, no me excluye para nada ello. Y se completó el tratamiento con ciprofloxacina por 3 semanas, terapia y rehabilitación respiratoria y un seguimiento por neumología, que es donde aquí nos preguntamos, ¿qué paciente se beneficiará de antibiótico inhalado? Ahorita lo discutiremos con nuestro experto en el grupo. Y los mensajes para llevar a casa. Entonces, número uno, la bronquiectasia va más allá de un factor de riesgo para pseudomonas. Claro, es importantísimo descartar esta, pero va mucho más allá de esto, como vimos las diferentes etiologías de una aspiración crónica. La sospecha clínica y radiográfica me va a llevar a confirmarlo probablemente por tomografía, y lo puedo encontrar ya sea como hallazgo incidental muchas veces o como búsqueda intencional. ¿Sí? El tratamiento debe ser dirigido a la etiología, pero también hay unos factores adicionales que podemos impactar
Usualmente el tratamiento va a ser por 14 días, independientemente si es prima infección o recaídas. Algunos pacientes van a requerir un poco más. Es importante hacerle seguimiento a la colonización bacteriana porque vemos que muchos de estos pacientes se van a beneficiar del tratamiento a mayor largo plazo, antibiótico inhalado o macrólido. Y miremos que vamos a impactar sobre todo en la calidad de vida del paciente, con esa fisioterapia respiratoria, con esas nebulizaciones, con los antibióticos inhalados. Vamos a impactar en outcomes que probablemente el paciente sí le interesen y no solo pensar de que como no tenemos estudios de mortalidad, ¿para qué le mandamos todo eso? No, se puede impactar en muchos de estos aspectos subrogados que a la larga pues también nos van a llevar a buenos desenlaces. Bueno, les agradezco mucho, muchísimas gracias. Y paso ahora pues a darle la palabra a nuestro experto, el doctor Gustavo Gómez, y adicionalmente si hay preguntas en el auditorio. Muchísimas gracias. Y gracias también a mis compañeros grandes de mi corte. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor. Buenos días, Oscar. Muchas gracias por tu presentación, muy completa. Te quería hacer dos preguntas respecto a la historia, que no sé si te vaya a cruzar con ella. Una es, esta paciente, ¿tú sabes si los padres eran consanguíneos? Y la segunda, ella tenía, tú dijiste que era unión libre. ¿Ella tiene hijos? Hola, hola, profe. No, no tiene hijos y tampoco los familiares eran consanguíneos. No, ella Ok. no tiene hijos. Ella vive con una pareja y planifica incluso con Yael y toda O esa sea, parte, no tiene pero no, hijos no tiene hijos. porque está Porque pues planifica. Ajá. en eso, por decisión. Bueno, esas dos preguntas son muy importantes porque obviamente enfermedades genéticas como la fibrosis quística y sobre todo esta paciente que me decías que venía de Marinilla, no sé si sea viviente, pues si nació por allá, hay que recordar que la mayoría de casos de fibrosis quística que están descritos en Antioquia, la mayoría son del oriente antioqueño y eso tiene que ver con la endogamia pues que hay de que los primos se casan con los primos y hay muchísimos casos de fibrosis quística, sobre todo en el oriente. Entonces, la consanguinidad tiene que ver sobre todo para la parte de fibrosis quística, pero obviamente no es exclusiva de que los padres tengan que ser consanguíneos, porque esas mutaciones pueden ser espontáneas y el primer caso ser el caso índice que estás viendo. Y respecto a lo de los hijos, pues porque obviamente algunas de las condiciones que tú que mencionabas pueden causar infertilidad, principalmente la disquinesia ciliar, tanto en hombres como en mujeres, como la fibrosis quística per se. Entonces, por eso es muy importante también preguntar esas dos cosas. Quería hacerte como, digamos, unas dos o tres observaciones. Respecto a lo de los macrólidos, es muy importante que cuando uno va a decidir colocar los macrólidos, siempre a estos pacientes hay que hacerles búsqueda activa de Mycobacterium no tuberculosis, porque recuerden que el macrólido es pilar fundamental de tratamiento de la micobacteriosis. Por lo tanto, si yo le empiezo a un paciente como prevención secundaria de exacerbaciones el macrólido y no descarté que tuviera una micobacteriosis, estoy quemando la opción, una opción fundamental del tratamiento de ese paciente. Entonces, antes de ponerle macrólido a estos pacientes, busquen micobacteriosis, busquen que no tengan QT prolongado y háganle, sobre todo si son pacientes añosos, test de audiometría, porque acuérdense que los macrólidos a largo plazo también pueden producir trastorno auditivo, como un daño colateral. Lo segundo es una observación hubo dos diapositivas donde hablabas de IgG específica para Aspergillus, pero en la última ya ponías IgE. Quiero hacer como un hincapié en eso. Es la IgE específica en lo que se hace. La razón es que una IgE total, como su nombre lo dice, no te está midiendo contra qué está sensibilizado el paciente. Si uno está buscando una aspergilosis broncopulmonar alérgica o lo que más correctamente deberíamos de llamar una micosis broncopulmonar, porque no es exclusiva del aspergillus, la puede producir otros hongos, tienes que hacer una búsqueda específica con el laboratorio de IgE específica y solicitar contra qué hongos la estás pidiendo. No solamente está, como te dije, Aspergillus, sino que también hay Alternaria, hay Cedosporum, hay Cladosporum y hay Penicillium. Y eso se hace en nuestro medio. Entonces es un examen y está dentro del plan obligatorio de salud. Otra observación que te quería hacer respecto a lo de la, que más o menos lo tocaste respecto a las inmunodeficiencias, es además de hacer la evaluación de la IgG, IgA e IgM,
Hay algunos pacientes que a veces tienen déficit de subclases de IgG. Esa medición de déficit de subclases también se hace en nuestro medio, también está en el post. Y básicamente la IgG tiene, ahora no estoy muy seguro si son 3 o 4 isotipos, y algunos pacientes pueden tener deficiencias selectivas de subclases de IgG que pueden a veces ser causantes de infecciones a repetición. Entonces, cuando de pronto el cuadro clínico le parezca muy sospechoso de una inmunodeficiencia, pero la medición de las subclases, de las IgG-A y M es normal, si persiste con esa idea, una opción es evaluarle las subclases de IgG o eventualmente pues derivarlo a evaluación por el grupo de inmunología. Esas eran como las observaciones. Y finalmente, pues como tú lo mencionaste, yo creo que esta paciente, si uno junta una paciente del Oriente de 20 años que tiene tal grado de bronquiectasias con la enfermedad bronquiolar, con esa prolija extensión de los nódulos con árbol en gemación, tiene diabetes, tiene retraso graso hepático, tiene colangitis, pansinusitis, una opción muy probable es que sea una fibrosis quística y necesita una secuenciación del gen por la alta probabilidad de esa etiología. Muchísimas gracias, profe. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio. Profe, yo tenía una duda en cuanto a esto. Este paciente en el seguimiento por neumología, pues uno esperaría que se beneficiaría en este caso de una erradicación de la pseudomonas. ¿O qué opina usted respecto con esto de después de esas 3 semanas, igual iniciar el antibiótico inhalado? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de que esta fue la primera identificación. Entonces, como fue la primera identificación y no tenemos historial de que previamente hubiera sido identificada, uno el intento que hace es la erradicación. Y una vez has tratado de conseguir la erradicación, tienes que volver a reevaluar si la pudiste erradicar o si el paciente quedó colonizado. Si en el tiempo sigues teniendo el aislamiento microbiológico de la pseudomonas y hago hincapié en el I porque no es solamente tener el aislamiento ya, sino que si tienes el aislamiento y la frecuente episodios de exacerbaciones, ahí es cuando ya de pronto instaurarías la terapia crónica antibiótica, que en nuestro medio hay 2 opciones de tratamiento nebulizado, que es la tobramicina, que hay solución para nebulizar, y cápsulas de polvo seco, o el colistimetato que se utiliza para la administración parenteral de pacientes pues, con infecciones multiresistentes, se puede utilizar en forma nebulizada. En otras partes del mundo y posiblemente próximos a llegar a Colombia, hay otras opciones antibióticas como ciprofloxacina, astredonam, pero eso hasta donde sé no ha llegado a Colombia. Entonces la respuesta sería, primero tiene que evaluar si la logró erradicar o no y por lo tanto hacerle exámenes de seguimiento en el esputo. Y aquí les voy a dar una cuñita. En el laboratorio del INE funciona el laboratorio, lo que antes llamaban el laboratorio de infectados de la Universidad de Antioquia, que funcionó durante mucho tiempo en el hospital infantil. En ese laboratorio, cuando ustedes quieran pedirle pruebas de esputo y en búsqueda de la pseudomonas, ustedes pueden solicitarle a ese laboratorio que envíen muestras, pues pueden enviar al paciente allá para que les hagan búsqueda de la pseudomonas. Oscar, tú puedes, o quien está organizando la reunión, abrirle el micrófono a Olga Morales, que tiene el brazo, tiene la mano levantada. Profe, ya lo tiene abierto, ya se lo abrí. Bueno. ¿Qué más? Hola, Olguita. Olga, se las presento, es la neumopediatra, una de las 2 neumopediatras de San Miguel. Adelante, Olga. Hola para todos. Pues un caso muy interesante porque tiene un compromiso difuso pulmonar con bronquiectasias, pero con un predominio del lóbulo superior. Con un predominio pues si bien son difusas, tiene predominio de enfermedad de la vía aérea en lóbulos superiores y con bronquiectasias un poco más pronunciadas en lóbulos superiores. Tiene enfermedad de vía aérea pequeña muy significativa. Además está colonizado por pseudomonas. Una cosa muy importante en la colonización es saber si el tipo de colonización es mucoide o no mucoide, porque los tipos de colonización no mucoide hablan de colonizaciones tempranas. Entonces lo que estaba preguntando el doctor ahorita es si yo tengo una
colonización, no una colonización muy mucoide, significa que la pseudomonas ha modificado la estructura, ¿cierto? Y ya no tiene el feeling, ya tiene una información genética distinta y ha modificado la estructura y se vuelven refringentes en la pared. Entonces, esas pseudomonas son mucho más difíciles de erradicar. Si yo tengo una pseudomonas mucoide, mi objetivo, no mucoide, mi objetivo es erradicarla, pero si yo tengo una pseudomonas mucoide, mi objetivo es disminuir el inóculo bacteriano. Entonces, es muy importante determinar qué tipo de pseudomonas es, porque eso me va a determinar cuál va a ser mi conducta hacia el futuro. Entonces, como es la primera vez que se identifica, esa paciente hay que darle tratamiento, pues, si está hospitalizada, darle tratamiento con cubrimiento, pues obvio, pues para pseudomonas, pero usualmente en pacientes con fibrosis quística, el cubrimiento es con 2 antibióticos, o sea, no, por ejemplo, piperacilina tazobactam, sino, por ejemplo, cefepime amikacina, que tiene, digamos, sin tener una evidencia máxima del uso de 2 antibióticos, eso permite que las resistencias sean menores a largo plazo. Pues porque esta paciente se va a exacerbar muchas veces, ¿cierto? Entonces acuerden que uno tiene CFTR en todas las superficies de las glándulas, ¿cierto? Entonces en las glándulas sudoríparas, tengo en las glándulas de los senos paranasales, de la vía aérea, del páncreas, del hígado, de las glándulas reproductoras. Entonces la disminución de la cantidad del CFTR genera alteración en todas esas estructuras. Entonces, si vemos en esta dama, tiene una hemoglobina glicada, tiene una alteración, pues no sé cuánto es el índice de masa corporal, pero decía que un síndrome constitucional. Entonces, tiene posiblemente un síndrome de malabsorción, pues porque tiene un síndrome constitucional, pero ahí sí hay que determinar, pues en la historia clínica, las características de las deposiciones, si son abundantes, grasosas, si tienen, si son, flotan, si son de muy mal olor, si tiene flatulencia, si tiene intolerancia a algunos alimentos. Y tiene alteraciones entonces del páncreas exocrino y endocrino, porque tiene, esto ya pues hay que hacer una curva de glicemia, una curva y evaluar si a las 2 horas tiene valores por encima de 200, pero ya tiene una alteración del páncreas endocrino también. Tiene una colestasis, entonces digamos que ahí también hay una afectación de el compromiso que hace fibrosis quística en el páncreas. Primero hace colestasis, después hace, digamos, fibrosis, y pues digamos que la cirrosis es un evento tardío, obviamente. Entonces, esta paciente lo más seguro es que tiene una fibrosis quística. Porque no tiene un compromiso más temprano? Es posible porque la concentración de CFTR en las superficies o el tipo de mutación que tenga permitan que haya algo de expresión de CFTR sobre la superficie y hacen que la forma o la presentación de la enfermedad sea menos grave. Y por eso no se presenta en pediatría, pues o sea, chiquitica, sino que se presenta en, digamos, mucho más grande o adulta. Otra cosa es que las mutaciones son de 6 tipos. Tipo 1 con de parada prematura, el tipo 2 que son donde la proteína no se logra desdoblar, la tipo 3 donde no se fosforila la proteína, el CFTR sobre la superficie, el tipo 4 donde hay detritos en el interior o aminoácidos en el interior de la proteína y no permite el paso del cloro para la salida del agua. La tipo 5 donde hay disminución de la expresión del CFTR en la superficie, y la tipo 6 donde aparecen en la superficie pero no duran mucho tiempo en la superficie. Entonces hay muchas mutaciones que generan una expresión muy distinta de la enfermedad, ¿cierto? Entonces muchos pacientes pueden tener una expresión menos pues digamos más leve por el tipo de mutación, pero también puede tener una expresión más leve porque hay unos genes contrarreguladores. O sea, yo puedo tener 2 hermanitos con mutación tipo 2, que la más común es delta F508,
y el primer niño morir a los 5 años por una enfermedad grave, y la segunda niña teniendo la misma mutación de padres, de los mismos padres, tener una forma a los 25 años con un tratamiento irregular y estar bien, ¿cierto? Entonces, la expresión de la enfermedad depende de muchas cosas: genes contrarreguladores, tipo de mutación, tratamiento instaurado, bueno, una serie de cosas, colonizaciones tempranas. Entonces, esta paciente puede tener iontoforesis normales por 2 razones. Unas que ameritan, que tienen que ver con cosas del laboratorio, mala técnica, mal manejo de la muestra, bueno, cosas de ese tipo. Pero también tiene que ver con la paciente. Entonces, pacientes que son muy deshidratadas, pues como muy desnutridas, por ejemplo, tienen una sudoración con menos cloro, y eso hace que el CFTR pueda ser negativo, la iontoforesis pueda ser negativo. Entonces, acuérdense que también otra cosa que utilizamos son 2 tipos de pruebas, que son pruebas cualitativas o tipo TS, pues cualitativas y cuantitativas. Entonces, unas son de estas pruebas, son las de Gibson y Cook, que es la prueba reina pues de esto, y solamente la hacemos en 2 partes en Colombia. Todas las otras pruebas de Nanoduc, Macroduc, todas las otras pruebas son pruebas de tamizaje, ¿cierto? Entonces, si sale negativo y tiene una clínica pues como tan extensa de la enfermedad, hay que hacer una secuenciación completa del gen CFTR. No se puede hacer un panel mutacional porque nosotros aún no tenemos una clasificación de todas las mutaciones más frecuentes. Sabemos cuáles son las más frecuentes, pero teníamos que tener un panel mutacional específico para Colombia. Entonces hay que hacer una secuenciación completa del gen CFTR y hay que ver la paciente pues multisistémica, ¿cierto? Entonces hay que tratar la diabetes, hay que tratar el síndrome de malabsorción si lo tiene, hay que dar suplementación con vitaminas liposolubles porque hacen malabsorción para grasas, hay que dar suplementos nutricionales, hay que nebulizar la paciente todos los días con broncodilatador, con Dornasa alfa, hay que dar antibiótico nebulizado si establecemos que tiene una colonización crónica, o si tiene una primera colonización y no necesita hospitalización, debe tratarse con ciprofloxacina más tobramicina nebulizada. Terapia respiratoria todos los días y ejercicio, ¿cierto? Tiene una inmunoglobulina E alta, de 1000. O sea, después de 500, usted en fibrosis quística debe pensar en que debe descartar una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces, en esta paciente hay que hacerle, como decía Gustavo, los estudios para aspergilosis, un PRIC-test, una inmunoglobulina E específica para aspergilos, y el galactomannan no tiene utilidad en aspergilosis broncopulmonar, porque cuando pensamos en galactomannan hablamos de una enfermedad aguda, pues o sea, una aspergilosis invasiva, ¿cierto? Galactomannan se puede utilizar si yo tengo una aspergilosis broncopulmonar con digamos, con una aspergilosis mínimamente invasiva que puede suceder, ¿cierto? Entonces, en esos pacientes sí hacen fiebre crónica, pues, o sea, tienen un síndrome febril crónico, tienen deterioro pulmonar progresivo, y hacen invasión por el aspergilo, ¿sí? Pero digamos que no es la mayoría, y muy probablemente esta paciente tiene una aspergilosis broncopulmonar alérgica asociada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Una última preguntita. A mí, digamos que revisando un poco el tema, que me planteó algo con esta paciente, pues sé que eso lo hacen más también en neumopediatría, pero es la indicación después de que tengamos el CFTR de esos nuevos medicamentos que hay en contra de unas mutaciones específicas, o sea, como unos reguladores de la CFTR. El Trikafta, digamos que los anteriores al Trikafta no tienen mucha mejoría del BEF1.
En cambio, el Trikafta, que es un modulador y un potencializador del CFTR, o sea, tiene acción sobre mutaciones de tipo 2, o sea, delta F508, y mejora la apertura del canal. Esos pacientes, digamos, que se han tratado con Trikafta, mejoran el BEF1 alrededor del 10%, mejoran el síndrome de malabsorción. En algunos casi que mejoran la iontoporesis, o sea, casi que la llevan a la normalidad. Y esa es una expresión de lo que estamos hablando de la mejoría de la funcionalidad del CFTR. O sea, si la iontoforesis llega casi a la normalidad o a la normalidad, estamos diciendo que la funcionalidad del CFTR en el sistema es mucho mejor, ¿cierto? Entonces, mejora pues las hospitalizaciones. Tienen una característica, es que inicialmente cuando se usan, los 2 primeras semanas tienen mucha más broncorrea, y posiblemente es porque hay algo de mejoría del líquido periciliar. Entonces, al mejorar el líquido periciliar hay mayor batido ciliar y eso aumenta pues como la broncorrea las 2 primeras semanas. Pero son muy bien tolerados. Sí, los problemas son que aumenta un poquito las enzimas hepáticas, entonces los pacientes que tienen mucho compromiso hepático, pero sobre todo colestasis que no se han manejado, porque muchas de esas colestasis mejoran cuando mejora el estado nutricional. Pues el Ursacol es el usado pues cuando tienen colestasis, pero usualmente cuando mejora el estado nutricional también mejoran mucho las enzimas hepáticas. Perfecto, profe, muchísimas gracias y muchísimas gracias también al doctor Gustavo, a todos los asistentes. Creo que no hay más dudas y las que estaban en el chat ya fueron respondidas por la doctora y el doctor. Y bueno, muchísimas gracias por asistir a este evento. Entonces nos seguimos viendo por aulas abiertas y que Dios los bendiga. Hasta luego.